Sandra, te damos la bienvenida a este ciclo de entrevistas. Te agradecemos nuevamente tu tiempo, tu predisposición para concertarla pese a los distintos idas y vueltas que hemos tenido, así que agradecerte infinitamente. Y bueno, como primer pregunta que habíamos pensado para hacerte, una pregunta que para remontarnos a tus inicios en tu larga trayectoria y carrera en Derecho del Consumidor y era, bueno, ¿por qué decidiste en su momento estudiar abogacía y cómo llegaste a dedicarte a la investigación en la temática del consumidor? Bueno, me remontás muchísimos años atrás, podría decir me olvidé. No, siempre queda de alguna manera algún recuerdo, si se quiere, de haber elegido esta carrera fue estudiar abogacía en su momento, tal vez por una visión romántica sobre lo que la justicia era y podía aportar a la sociedad. Cuando uno es joven es mucho más idealista, después cuando ingresas a la facultad vas viendo cuáles son las posibilidades reales del derecho, de la organización jurídica en general y del funcionamiento del Poder Judicial y adquirís ya esa visión romántica se borra. Pero bueno, no me arrepiento, volvería tal vez a elegir la misma carrera y con una mirada filosófica centrada en la protección siempre de los más débiles y de los más vulnerables, que de ese modo podemos quizás concretar esa idea de justicia, si se quiere, romántica, en alguna medida. Eso es lo que en su origen guió mi decisión y también el desarrollo de mi carrera, porque en esta pregunta de por qué decidí alguna vez orientarme a la investigación, bueno, ya recibí de cuando uno comienza a trabajar, vi que lo que podía ser el ejercicio de la docencia universitaria y de la investigación científica en el ámbito del derecho me gustaba o me atraía mucho más que el ejercicio profesional exclusivamente. Entonces, bueno, fue así como primero concursé para becas, ingreso a la carrera de investigador y aquí llegué. Y siempre esa orientación estuvo vinculada al derecho privado y también desde el derecho privado, algunos de los maestros con los que uno siempre se cruza en la vida, lo condujeron de una u otra manera y también por elección personal al derecho del consumidor. O sea, son dos de los planos en los que siempre trabajo, el derecho privado desde el derecho contractual y el derecho del consumidor, que vino como ese atractivo de lo que era la rama nueva, la rama naciente, incipiente, y también marcaba ese compromiso nuevamente de ocuparse de los más vulnerables, de aquellos problemas sociales que se mostraban como más acuciantes. Sandra, nos gustaría consultarte qué impacto trae la incorporación de los derechos del consumidor como una materia obligatoria en los planes de estudio en de la carrera de grado. Bueno, esta pregunta, Leonardo, es muy interesante y de alguna manera tenemos que pensarla también en la perspectiva de lo que ha sido la evolución del derecho del consumidor en el país y con un enfoque constitucional. Porque es cuando en alguna medida ya sancionada la ley 24240, introducido los derechos del consumidor en la reforma constitucional, conjuntamente también con la protección del medio ambiente, estas dos ramas que tienen un desarrollo casi en paralelo, eh, comenzaron a ser abordadas por algunas currículas, en principio de manera opcional. Eso fue lo que nos sucedió a nosotros en nuestra facultad. Teníamos un plan de estudio que permitía materias optativas y entonces sumamos desde distintas cátedras tanto la propuesta de dar derecho al consumidor, dar derecho ambiental. También comenzaron a aparecer en los colegios profesionales, los institutos o comisiones abocados
específicamente al estudio de esta rama. Y de alguna manera su incorporación obligatoria a los planes de estudios de las carreras de abogacía se lo debemos a los estándares de acreditación de las carreras de abogacía. Allá hace ya unos años atrás, cuando el Consejo de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales comenzó a armar, a dar las bases para cuáles iban a ser esos estándares a la luz de los cuales evaluar las carreras de abogacía del país como carreras de interés públicos, aparecieron algunos en los contenidos mínimos estas referencias al derecho del consumidor y al derecho ambiental, lo pongo también en paralelo. Después, por supuesto, estos estándares fueron aprobados por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a los rectores de universidades públicas, y también por el Ministerio de Educación, pero ya en esos orígenes había estado de alguna manera el impulso del Consejo de Decanos de Universidades Públicas, sumando estos contenidos novedosos como contenidos obligatorios. Y el impacto de alguna manera viene a afianzar, si se quiere, la autonomía disciplinaria de esta rama, que alguna vez, bueno, fue puesta en cuestionamiento. Hoy ya no se duda de la autonomía como disciplina, de su autonomía pedagógica, por esta inserción en los planes, un fortalecimiento de esta disciplina, sin dudas, un fuerte fortalecimiento y también una toma de conciencia en la formación de los profesionales y las profesionales del derecho en esta materia, ¿no? Que para nosotros es tan interesante y tan cercana a nuestros afectos también. Y continuando con esto, Sandra, como en tu rol de docente, no hablamos de tu rol como investigadora, debes tener miles de roles, pero como docente, ¿cómo crees vos, cuál es el mayor desafío al momento de plantear al estudiante de grado, de plantear y de enseñar, de incluir los conceptos del derecho de los consumidores y las consumidoras en lo pedagógico, digamos, ¿no? ¿Cómo crees vos, cuál es el mayor desafío en eso? En mi experiencia como docente de Derecho al Consumidor, ya desde que dictábamos con mi querido amigo Carlos Hernández la materia como optativa, siempre hemos tenido, más que un desafío, la ventaja, si se quiere, de que es una materia fácil de mostrar su proyección social, los problemas cotidianos del derecho del consumidor. El estudiante de grado lo vive, igual que lo vivimos nosotros y toda la sociedad. Quizás si uno está enseñando, por dar un ejemplo, derecho del seguro, puede ser más difícil mostrarles el impacto en su vida personal. Con el derecho del consumidor, esto se torna mucho más simple. Y en general, la ventaja es que los alumnos responden con interés al aprendizaje de esta asignatura. No es lo mismo, me parece, estudiar Derecho del Consumidor que ponerse a estudiar Derecho Tributario. Desde la perspectiva del alumno promedio que ronda los 20 años, hablarle de las prácticas abusivas se torna mucho más fácil que hablar de la base impositiva del impuesto a las ganancias, tal vez. Bueno, aunque este último puede que les resulte más familiar que otros. Me parece que tal vez no debemos pensarlo en términos de desafíos como que fuera un problema, sino en términos de ventajas. Al menos esa es la respuesta que puedo darte, Federico. Súper interesante esa mirada. Y siguiendo un poco así en la línea de los planes de estudio, de cómo fue variando y mutando, ¿no? el estudio del derecho del consumidor,
¿qué nos podés comentar de un tema que has trabajado mucho, que es la incorporación o los avances en la incorporación de la perspectiva de género en los estudios vinculados a los derechos de los consumidores y las consumidoras? Ese es un enfoque más novedoso, si se quiere, parte de la nueva agenda del derecho del consumidor y que responde a un enfoque más amplio, que es el de la perspectiva de género desde esa mirada más panorámica y que ha venido a permear a todo el derecho y a toda la actividad social y cultural, pero fundamentalmente al derecho, a partir de la existencia de convenciones internacionales en materia de reconocimiento de la igualdad de género, de protección de los derechos de la mujer como colectivo, grupo vulnerable. Entonces, desde toda esa impronta que de algún modo baja desde los derechos humanos y los derechos fundamentales y el necesario respeto de la igualdad y de la dignidad, por supuesto que esa perspectiva de género no puede permanecer al margen del derecho del consumidor, máxime cuando vemos que en definitiva el consumo como una práctica social no es ajena a todos los estereotipos de género que advertimos en los distintos ámbitos y aspectos de la sociedad y de nuestra cultura. Entonces es fundamental que la agenda del derecho al consumidor se haga cargo también de este enfoque y comience a visibilizar aquellas prácticas que son contrarias a la igualdad de género y que asuma también el desarrollo de políticas públicas en materias de consumo tendientes a revertir, a erradicar esas prácticas que de alguna manera siguen promoviendo todavía alguna desigualdad de género, y que son muchas. Fíjense que de alguna manera afianzando también este recorrido y desde esas necesarias políticas públicas, recientemente la Secretaría de Comercio Interior, a través de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, acaba de aprobar una guía de buenas prácticas en materia de género, que es muy interesante porque es un modo de crear conciencia en los grandes actores del mercado respecto de cómo moverse en relación con esa perspectiva de género, que tenemos además una base normativa muy sólida para abordarla y para desde el derecho del consumidor también sancionar conductas que puedan ser contrarias a esa perspectiva de género. Queremos directamente ya reconocerlas como discriminatorias. Y en función de este nuevo enfoque que comentas, Sandra, ¿cuál es tu parecer respecto a la vinculación entre las categorías de publicidad y justamente género? Bueno, fíjate, Leonardo, que la publicidad ha sido quizás el terreno más fértil para seguir promoviendo, repitiendo, reproduciendo estereotipos de género. Por mucho tiempo, la publicidad ha sido un campo propicio para generar prácticas sexistas. Ejemplos han sobrado de publicidades sexistas y por lo tanto contrarias a esta igualdad de género. Hoy en día podemos advertir un cambio en los mensajes publicitarios, un cambio paulatino, pero es más notable ver cómo ya no se muestra en la publicidad que, por ejemplo, las tareas de cuidado o las tareas del hogar cotidianas sean una responsabilidad exclusiva de la mujer, y encontramos que en el mensaje se muestran como tareas compartidas, lo mismo el cuidado de los hijos, cuando hubo épocas históricas donde sí había que promover un
un determinado producto para la limpieza del hogar o alimentación, la imagen de la mujer era la que se reiteraba como la única interesada en el consumo de esos productos como responsable de esas tareas en el hogar. Hoy no es así. Igualmente aquellas publicidades que ya con un sesgo marcadamente más discriminatorio y situando muchas veces a las mujeres como un objeto sexual, apelaban a su imagen para promocionar un producto que tal vez nada tenía que ver con esa imagen femenina o de determinadas partes de un cuerpo femenino, ya con un claro corte sexista en la publicidad. Hoy todo eso se va de alguna manera abandonando, pero en función de bueno, estas luchas feministas y en este promover la igualdad, aunque a veces bueno, todavía aparece alguna publicidad que intenta apelar a esta idea de una mujer en una situación de subordinación o de inferioridad, o en un rol pasivo, en un rol no creativo. Todavía quedan esos sesgos, pero ha sido la publicidad, a partir de tu pregunta, quizás el ámbito donde más se ha hecho evidente. Hoy aparecen otras formas, tal vez más veladas, de discriminación con un sesgo de género, vía lo que permite la inteligencia artificial y la aplicación de algoritmos para generar perfilamientos, y vía de esos perfilamientos el microtargeting. Entonces, de algún modo los algoritmos pueden llevar implícitos, incorporados por quienes los programaron, también esos sesgos de género. Entonces puede ser mucho más difícil de detectar. El problema con los algoritmos es que no somos conscientes a veces de que estamos siendo discriminados, pero es algo también para prestar mucha atención. Digamos que es la nueva variante a través de la cual puede darse la discriminación basada en cualquier pauta, pero también basada en razones de género o de sexo, o incluso también de identidad sexual o de orientación sexual. Un poquito contestaste lo que te iba a preguntar, Sandra, pero por ahí le cambio el enfoque para ver si podemos continuar en este tema y ahondar un poquito más, porque es un tema muy interesante. Si yo te dijera que mañana estás asesorando a una empresa X, que va a comercializar un producto también X, porque es irrelevante, vos qué digamos, desde el lado del derecho, obviamente, porque dejarías la cuestión marketinera por ahí a otra área de la empresa, o no sé, pero ¿qué recomendación darías como puntos claves para decir, bueno, para buscar este tipo de publicidad, o bueno, lo que vos basás de los algoritmos y eso? ¿Qué conducta empresarial recomendarías como punto de partida para no violentar o por lo pronto demostrar una responsabilidad de la empresa respecto a este tema, ¿no? Esta pregunta, Federico, que planteas es maravillosamente interesante, porque pone al abogado o a la abogada en un rol de actuar preventivamente con su cliente, que a veces olvidamos esa mirada profesional. Y sobre todo cuando uno está actuando como asesor de empresas o consultor o consultora en un plano que tiene que ver con la actividad empresarial. Fíjate que es muy interesante lograr, por eso es interesante este manual de buenas prácticas que en materia de género acabamos de conocer por vía de la Secretaría de Comercio, porque muestra mucho esa actuación preventiva, o sea, cómo estar atento a lo que es proporcionar un trato digno, un trato no discriminatorio. Entonces, hay toda una tarea educativa o de alfabetización que hacer por parte de abogadas y abogados para con los clientes a los que uno asesora,
en esta materia, que también podríamos decir, bueno, también se puede asesorar a los expertos en marketing sobre estos temas, ¿no? O cómo en la empresa trabajar interdisciplinariamente estos temas desde los expertos en marketing, publicidad y los asesores o las asesoras jurídicos que tengan, para precisamente mostrar que, bueno, el respeto por los derechos humanos alcanza el mercado también, y dentro de ese respeto por los derechos humanos está el respeto por la igualdad de género, que nos incluye también la orientación sexual. Entonces es fundamental mostrarlo de este modo, ¿no? Y hacer tomar conciencia de que ese trato digno y ese trato no discriminatorio debe estar presente en cualquier actividad que la empresa quiera emprender. Incluso a partir de tu pregunta podríamos ir más allá hasta cómo quiera proyectar o planificar su modo de producción en relación con lo que son muchas prácticas sexistas, más allá de la publicidad, lo que es el pink tax o esto de cobrar precios diferenciales para productos que se piensan para hombres o mujeres, y las mujeres terminamos pagando más por un producto idéntico, solo que nos lo muestran como exclusivo para mujer o con un envase rosa, o con un envase con flores, como que nos atrayera más que tal vez un diseño abstracto. Esto es algo que puede mostrarse, o para quien sea fabricante de juguetes, pensar sus diseños a partir del juguete propiamente de mujeres, de nenas o de nenes. Entonces, esas prácticas muchas veces ya vienen promovidas desde la propia ideación del producto. Entonces, tal vez sea algo para mostrar a quien está pensando lanzar un nuevo producto o un nuevo servicio al mercado. Puede ser muy, muy interesante. Incluso en aquellos productos que pueden ser vistos para el cuidado del cuerpo, la belleza, o la salud, donde la perspectiva de género se permea en el enfoque que se le dé a promover determinados estereotipos de belleza, delgadez extrema, si tengo que ser rubia o morena para estar de moda. Bueno, puede haber allí también un intento de promover conductas o comportamientos o hábitos de consumo que sean contrarios a la salud, y esto también haría incurrir en prácticas abusivas. Entonces, de algún modo hay una tarea educativa que hacer con los clientes y con los asesores de marketing y con quienes piensan el servicio y el producto en sí. Mucho por trabajar. Planteado así como lo planteaste, uno se pone a pensar cómo puede ser que no haya existido en todos estos tiempos este asesoramiento, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, tenemos como hombres y mujeres de derecho todavía mucho que seguir construyendo. Y sobre todo es un concepto de nuestra profesión, que vean que no estamos solo para recurrir a nosotros cuando surge el conflicto y tener que ir al tribunal, sino que podemos actuar preventivamente. Así como existe una medicina preventiva, puede existir también un asesoramiento jurídico preventivo. Y compartiendo todo esto que decís, en esta tarea preventiva hay que, creo, poner el foco en la figura del consumidor, ¿no? Y prestar atención a cómo construimos ese concepto y esa noción. ¿Qué ventajas crees que trae en ese repensar y volver sobre las prácticas el incorporar la noción de consumidor hipervulnerable, ¿no? Al trabajar en todas estas temáticas de prácticas abusivas y justamente en el norte de la protección de los derechos humanos y la tutela al trato digno? La idea de consumidor con vulnerabilidad agravada o el hipervulnerable, como está más, estamos más habituados a llamarlo en nuestro país, en nuestro ámbito doctrinario, yo creo que tiene el gran mérito
de proteger al consumidor o a la consumidora en su especial ámbito de debilidad o vulnerabilidad. O sea, ya no lo protegemos solo como consumidor, sino como consumidor o consumidora en su situación concreta que nos hace verlo con aquellas específicas vulnerabilidades que pueda tener en razón de su edad, de su condición socioeconómica, de su nacionalidad o la razón que fuere. Y esto debemos verlo, no para decir, bueno, es vulnerable, más vulnerable, sino siempre que esta idea de vulnerabilidad va asociada, a mi juicio, a un ejercicio efectivo de los derechos, y entonces ver cómo promover a partir de esa vulnerabilidad agravada el acceso al consumo, el acceso al ejercicio de los derechos, a la tutela efectiva. Es una idea ligada a mitigar el daño en esa mirada específica de concreta vulnerabilidad. Con lo cual tiene mucho para sumar y por supuesto que es una idea que va asociada también a un derecho del consumidor que viene de la mano de la protección de los derechos humanos y de la dignidad de la persona. No puede ser de otro modo. Clarísimo, Sandra. Y ahora mi pregunta va mirando al futuro, quizás, ¿no? ¿Qué es de esperar en el desarrollo del derecho de los consumidores y consumidoras en los próximos 10 años? Bueno, todo un desafío. Fíjate que recién hablábamos, bueno, de la perspectiva de género como uno de los temas de la nueva agenda del derecho del consumidor, la protección del consumidor situado en esa realidad que lo pueda hacer más vulnerable, también es parte de esa nueva agenda y de esos desafíos, ¿no? Como ir canalizando cada vez más este acceso diferenciado a la justicia y herramientas de protección. Y me parece que el gran desafío en ese contexto es la protección del consumidor también frente a lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Fíjense cómo la pandemia de algún modo ha aumentado, incrementado el uso de redes, de medios digitales, de lo que somos nosotros como personas y también cuando nos situamos como consumidores o consumidoras. Entonces aquí hay todo un escenario que cada vez más la doctrina va mostrando, no solo por lo que tiene que ver con la protección del consumidor en sí, que existe, sino también la protección de la persona humana frente a ese avance de la inteligencia artificial. Y en esa generalidad el derecho del consumidor no queda al margen. Entonces, bueno, la protección frente a estas nuevas estrategias de comercialización que están implícitas, el tratamiento de datos personales que cedemos cada vez que ingresamos al uso de una plataforma o de una red, tal vez para establecer relaciones de consumo. Es una problemática amplia, pero que pone también el tema en la agenda del derecho del consumidor. Sin dudas, me parece que hoy ese es uno de los grandes desafíos de cara al futuro. Perfecto, Sandra. Muchísimas gracias por tus palabras. Ya nos quedan unos pocos minutos. La verdad, te agradezco muchísimo, me encantó. Fue una exposición brillante, una charla muy amena. Sobre todo me voy con esta idea de la importancia, ¿no? del abogado, ¿no? Me parece el rol del profesional, el abogado de la abogada, me parece que no solo evolucionó el derecho, sino que va evolucionando ese rol. No, muchas gracias a ustedes por este espacio, por poder compartir estos minutos de charla tan amena y agradable con tres jóvenes abogados tan talentosos.